pero si yo lo encasillo en proyecto de inversión y es otra cosa, ¿no es verdad? O sea, aquí tenemos, ustedes van a tener muchas definiciones de acuerdo al autor que estén consultando. Hay bastante bibliografía, hemos comentado, pero todas esas van en la misma línea, quiere decir, el concepto o la definición o la concepción del proyecto, digamos, va por ahí ese lado, ¿no? Es una idea que tengo que estudiarla para saber si es bueno o no es bueno meter mi dinerito ahí, hacer la inversión, en términos generales, ¿no? O sea, es el estudio que uno necesita hacer para tomar una decisión de inversión. Ahí hay un resumen, está bien resumidita también. Fíjense, yo, un mismo autor, estoy haciendo varias definiciones, pero en la misma línea, ¿no? En la misma línea. Entonces aquí tienen, por ejemplo, dos definiciones. Es un estudio que contiene información específica, debidamente analizada y cuyo resultado nos permite tomar una decisión de inversión. Sí, ese es un proyecto, es un estudio. Hay mucha información, pero es una información específica. Yo quiero hacer estudio de mercado, estudio de materia prima, indicadores financieros, cuantificar. Entonces esa es la información que yo preciso, no cualquier información. La analizo y veo al final un resultado, ¿no? Y de acuerdo a ese resultado, el proyecto me recomienda llevar adelante o no llevar adelante esa idea. ¿Ya? Llevar adelante o no llevar adelante. ¿Sí? El proyecto, el que toma la decisión de inversión es el dueño del proyecto, el inversionista. Silencio, por favor. Les recomiendo, casi la planta. por favor, jóvenes, tomar en cuenta el uso del Zoom. Apaguen sus micrófonos. ¿Ya? Yo voy a retirarme de aquí un momentito de compartir para darme el trabajito de silenciar a todos, ¿ya? Porque muchos, digamos, lo habilitan y dejan el micrófono abierto. Ok, vamos a continuar. Les recomiendo nuevamente apagar su micrófono. Si quieren hacer alguna pregunta específica en el momento, están libres de hacerlo. ¿Ya? Me gusta la participación a mí. Entonces, háganla en ese momento y nuevamente lo apagan su micrófono. Bueno, entonces, el que toma la decisión de la inversión es el inversionista. El proyecto, que es el estudio, lo único que le dice, mire, esto está bien o está mal. Y ese resultado está bien y está mal, se da, digamos, con el siguiente informe. Primero uno tiene que decir, este proyecto es viable o factible técnicamente y también es viable o factible económica financieramente. Entonces tienen que darse esas dos condiciones, ¿no?, para que un proyecto sea considerado bueno y se recomiende llevarlo adelante. La factibilidad técnica y la factibilidad económica financiera. Si una de ellas fuera, digamos, negativa, no es aconsejable llevar adelante el proyecto. Hay que esperar su momento, si se cambian las condiciones, pero tienen que darse las dos condiciones de factibilidad técnica y factibilidad económica financiera. Ok, la otra definición nos está indicando de que el proyecto es un documento que contiene estudios técnicos, económicos, financieros, administrativos, comerciales y legales. Fíjense que ya están detallando el tipo de información que se tiene. Necesario para determinar parámetros que permitan establecer la viabilidad de implementar una empresa. Pero va en la misma línea, ¿no? Es un estudio, es un documento que tiene mucha información específica, no cualquier tipo de información, y el resultado final, digamos, se sintetiza con indicadores o parámetros, TIR, BAN, por ejemplo, en este caso financiero, nos van a permitir definir si la idea esa que tuvimos es buena o no, o sea, implementar o no implementar la empresa, el proyecto, o hacer o no hacer la inversión. ¿Ok?
Aquí a objeto de ejemplificar, fíjense ustedes si tienen al ladito el primer cuestionario. La primera pregunta del primer cuestionario es ¿qué entiende o cuál es el concepto de proyecto? Y ahí ya está la respuesta, ¿no? Por eso les decía, traten de seguir el cuestionario y ustedes van a ver que a lo largo de las clases van a tener ya casi el 90-95% del cuestionario respondido. Bueno, sigamos. Hay diferentes tipos de proyectos, ¿no? Hay diferentes tipos de proyectos. Vuelvo otra vez a remitirme, de acuerdo al autor, hay diferentes formas de cómo los clasifican, pero más o menos encasillados, digamos, en una síntesis común. Nosotros vamos a hablar de dos tipos de clasificación de dos tipos de proyectos, ¿no? Hay varias otras clasificaciones, vuelvo a repetirles. La columna de la izquierda me está especificando proyectos clasificados de acuerdo a la finalidad del proyecto. Y la finalidad del proyecto puede ser, digamos, que tenga fines de lucro o no tenga fines de lucro. ¿Ya? Esa es una primera clasificación. O sea, vamos a clasificar los proyectos en proyectos públicos y privados de acuerdo a la finalidad de lucro o no lucro. Por un lado, después vamos a explicar. Y al lado derecho hay otra columna que me está clasificando los proyectos de acuerdo a los sectores económicos, ¿no? O sea, un proyecto podemos clasificarlo de diferentes maneras, pero estas dos clasificaciones nos interesan, digamos. Bueno, la primera, proyecto público y proyecto privado. Está bien claro, para nosotros un proyecto público es el que no tiene fines de lucro. ¿Ya? Tómenlo bien en cuenta eso. No quiere decir que un proyecto público sea sí o sí hecho por el sector público, ya sea a nivel central, departamental o municipal. ¿Ok? O que todo proyecto que haga el sector público lo consideremos como público. La clasificación que queremos darle es la finalidad de lucro o no lucro. Y entendemos proyectos privados aquellos que la finalidad es el lucro. No quiere decir que solamente los privados hagan proyectos de tipo privado. El sector público también puede estar encasillado dentro de los proyectos privados. A ver, vamos con lo más fácil. ¿Pueden darme ejemplos de proyectos de tipo privado con fines de lucro? Un proyecto privado hecho por el sector privado, primero. Un ejemplo. ¿Un negocio puede ser? Claro, pero ¿qué tipo de negocio? Póngale el nombre y apellido. Cementerio, digamos. Cementerio privado. ¿Ok? Sí. Las misiones o no sé qué, las misiones. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque ese empresario ha invertido en ese cementerio con la finalidad de tener lucro. ¿Sí o no? Ha metido su platita ahí porque sabe que es negocio. Y me gusta ese ejemplo, me gusta ese ejemplo. Estamos negociando con los muertos, pero así es la vida, ¿no? Esa es, digamos, la forma, digamos, de razonar de cualquiera que quiera hacer negocio, ¿sí? ¿Está correcto? Y tenemos muchos. Si yo quiero poner, por ejemplo, una fotocopiadora en la universidad, la voy a poner siempre y cuando, pues, recupere mi inversión y tenga utilidad, o sea, fines de lucro, ¿no es verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, Lice. Sí, hay muchos ejemplos, correcto. Ahora, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un proyecto tipo privado, o sea, con fines de lucro, pero que lo haya realizado el sector público, un ente público? ¿No se lo escucha bien?
Los mercados puede ser, dice. Uno dice los mercados, pues vamos a hablar. El que no escucho, si alguien escucha bien su compañero ese, ¿me puede reproducir? La implementación de los micros del BRT por la alcaldía. BRT de la alcaldía. ¿Qué más? Hay que analizarlos todos, ¿no? Vamos a analizarlos, a ver. Estamos haciendo ejercicio. Otro ejemplo. A ver, comiencen a pensar. Las empresas que tiene el gobierno como Papelbol, también la de Kipus, y es tipo así. Ya. Esas empresas públicas. Claro, pero pública con fines de lucro. A ver, no confundamos. Cuando estamos nosotros hablando económicamente de clasificación, en este caso de tipos proyectos en públicos y privados, no estamos queriendo decir que un proyecto público es aquel que solamente el sector público lo hace, ni que un proyecto privado es solamente el sector privado. No, un proyecto público es aquel que no tiene fines de lucro y puede ser ejecutado por el sector público o por el sector privado. Un proyecto privado es aquel que tiene fines de lucro, puede ser ejecutado por el sector público o por el sector privado. ¿Correcto? Nos quedamos con los tres ejemplos que nos han indicado. Por ejemplo, el último ejemplo es específico. El sector público, o sea, la entidad pública se ha metido a hacer proyectos de índole privado, o sea, con fines de lucro, ¿no? Esa es la finalidad. BOA, Entel, Papelbol, Urea, San Buenaventura, ¿no? Esos proyectos tienen la finalidad de lucro. No debería haber subvención, en otras palabras, ni costo cero, digamos, por el uso de los servicios. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, el sector privado tenemos muchos ejemplos. Ahora, un proyecto público, o sea, para nosotros económicamente público, sin fines de lucro, por parte del sector público, hay muchas cosas, ¿no? No sé si BRT será privado o público. Alguien dio, digamos, un ejemplo del BRT. ¿En qué consiste el BRT? Creo que tiene dos cosas bien diferenciadas, me parece. Ustedes me corrigen. Una es la infraestructura por la cual tienen que recorrer y esas casetas que hay, esas terminales, ¿no es verdad? Que todo eso lo ha puesto el sector público, el gobierno municipal. Pero otra cosa es el servicio, el peaje que se está cobrando por el uso del BRT, que creo que esas unidades que van a recorrer por esas calzadas lo está poniendo el sector privado. ¿Sí o no? Es lo mismo, por ejemplo, que el servicio de micro. El servicio de micro será un proyecto de tipo público o privado. Privado. Porque ¿quién va a estar comprando un micro y teniendo los costos si no va a tener utilidad? Ahora, el sector público, la alcaldía, digamos, ha invertido en las calles y avenidas para que recorran los micros. Ese es un proyecto, digamos, público. No está recuperando la inversión, ¿no? Tiene, digamos, a través del cobro de los impuestos y todo eso, pero creo que no va a recuperar la inversión ni los costos correspondientes. ¿Ok? Por ejemplo, ejemplo típico de un proyecto público. Por ejemplo, hay una comunidad, siempre doy este ejemplo porque me gusta, hay una comunidad, por ejemplo, rural, con niveles de pobreza e indicadores de salud y de educación muy bajos. 50 familias de una comunidad rural, pobres, pobreza extrema, todos analfabetos y muchas enfermedades crónicas. ¿Ok? El sector público sería aquí el llamado en modificar, en cambiar esas condiciones de vida, porque va a tener que invertir
¿no?, en proyectos y programas que mejoren esas condiciones de vida, que en proyectos de salud, proyectos de educación, para erradicar el analfabetismo, para erradicar esas enfermedades, ¿no?, un impulso para darles, digamos, huertos familiares para que produzcan algo, digamos, ¿no?, ¿verdad? Tengan actividad económica y generen ingresos. ¿Ok? Fíjense, sector público está queriendo mejorar las condiciones de vida de esa población urbana y todo eso que va a invertir con seguridad que no va a tener un retorno de rentabilidad financiera. Lo está haciendo sin fines de lucro. ¿Ok? Y yo pongo una plaza o invierto en las calles, por ejemplo, en mejores calles. Eso es una inversión pública sin fines de lucro porque podré recuperar algo, pero con seguridad no voy a recuperar todo y tener utilidad. ¿Ok? Un proyecto público llevado adelante por el sector privado. A ver, ¿alguien me puede dar un proyecto de tipo público sin fines de lucro que lo ejecute el sector privado? ¿Hay o no hay? ¿Aló? ¿Pueden ser los colegios de convenio? Colegios de convenio. Bueno, pues más o menos, no le entiendo mucho, pero entiendo que es un colegio en que Sí, obligadamente, digamos, no sé es si que le... lo A que ver, pasa es que, por ejemplo, vienen españoles o así, ¿no? Y construyen, por ejemplo, el colegio de hombres nuevos, toda esa ya, cadena de hombres nuevos, o sea, ya, han sido construidos por españoles que han venido aquí, ya. pero, o sea, la mensualidad o lo que pagan simplemente es para pagarle a las porteras o así. Ah, ese es un proyecto público, sin fines de lucro. Los No, españoles... pero no es del gobierno, o sea, son Ah, sí, 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 tiene razón, sí, tiene razón. Estábamos pidiendo un proyecto público ejecutado por el sector privado, ¿sí? Hubo sí. una ONG que debe ser, o de repente un grupo de adinerados, digamos, extranjeros, españoles, dice, bueno, conocen las condiciones, digamos, de Bolivia, dice, vamos a invertir, vamos a hacer algo bueno y vamos a invertir en un colegio, ¿no es verdad? Ahora, los ítems que lo ponga el gobierno, ¿ok? O nosotros mismos podemos ponerlo y cobrarle una matrícula mínima al alumno. Es un ejemplo, bien, un ejemplo muy, muy encasillado en lo que queríamos. Es un proyecto de tipo público ejecutado por el sector privado. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Parque Industrial es un proyecto, es un emprendimiento privado sin fines de lucro. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes lo que decía, la finalidad es la que me hace que yo clasifique en públicos y privados. El sector público puede hacer proyectos públicos, que es, digamos, su función principal, como también meterse en el sector, a proyectos privados, como lo está haciendo ahora, está metiéndose en todos lugares, en todos lados. Tiene empresa de aviación BOA, hay Entel, hay Carton Ball, hay UREA, proyecto UREA, todos esos deberían ser rentables. ¿Ok? Porque una cosa es el manejo de los recursos públicos son los impuestos que pagan las personas y el gobierno lo único que hace es redistribuir eso, ¿no?, esos ingresos y debe manejarlo adecuadamente, ¿verdad? Indudablemente, digamos, en primera instancia, llenar las necesidades básicas de la población con todo esto que llamamos proyectos públicos y después poder incursionar, digamos, también, si ellos ven conveniente, si esa es su política económica, incursionar en proyectos de tipo privado. Incursionan en proyectos de tipo privado muchas veces porque a veces el sector privado no tiene, al menos el nacional, no tiene, digamos, la capacidad. Por ejemplo, una fábrica de urea o una industria, una petroquímica, son pues inversiones significativas, mayoritarias, ¿no? Y si dispone de recursos del Estado, pues se pondrá, pero no va a poner una petroquímica o una fábrica de urea de millones de dólares y no recuperar la inversión ni tener utilidad. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. Bueno, ¿para qué viene esta clasificación?
Me voy a adelantar un poquito, que ya lo hemos visto en la presentación, que es cabalmente, digamos, el contenido, la materia. En esta lámina está el contenido que tiene que tener un proyecto. Todas las partes, en otras palabras, o capítulos que tiene que tener un proyecto, que es lo que vamos a ver al detalle. Más allá de los antecedentes, tiene que hacer todo este análisis, estudio de mercado, materia prima, tamaño, ecualización, etcétera, hasta evaluar el proyecto, evaluar financieramente el proyecto, sacar TIR, BAN, todas esas cositas. Y con eso saber si el proyecto es bueno o malo. Esto no se preocupen, vamos a verlo al detalle, después van a tener una comprensión, pero algo muy genérico. Si nosotros estamos haciendo un proyecto, encarando un proyecto público y un proyecto privado, ¿cómo tenemos que encararlo? Esta es la estructura o contenido típico de un proyecto privado y más que todo de proyectos de tipo industrial. Este contenido, digamos, es el que está en el desarrollo, digamos, bibliográfico. O sea, la bibliografía, los libros que ustedes van a ver están más que todo direccionados a dar una explicación de formación para proyectos de tipo industrial, privado más que todo. Y de ahí, como dice, estamos formando a alguien genérico, y de ahí uno va de a poco, digamos, especializándose. Pero el encarar un estudio público y privado tiene algunas diferencias, y bien sustanciales. Si estuviéramos nosotros encarando un proyecto privado, tenemos que hacer el análisis de todos estos temas. Y la diferencia está entre uno y el otro, en público y privado, en cómo encarar el estudio de mercado, por un lado, y cómo evaluar el proyecto. Todo lo demás tiene que estar incluido. ¿Ya? Por ejemplo, en un proyecto privado, ¿cuál es el objetivo de un proyecto del estudio de mercado en un proyecto privado? Ustedes que están en el área comercial. Bueno, conocer si hay posibilidades, potencialidades o perspectivas de mercado para el proyecto, ¿no es verdad? Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuantificar, proyectar la oferta, cuantificar, proyectar la demanda, definir un precio que esté, digamos, asequible y bueno para entrar a ese mercado de acuerdo a la competencia, definir estrategias comerciales. Eso en sí es lo que hay que hacer. ¿Ok? Eso es el estudio de mercado. En la cuantificación del mercado decimos, ¿hay o no hay mercado? ¿Sí? Cuando hacemos proyecciones de la oferta y la demanda, ahí definimos si hay o no hay mercado. Y si hay mercado, pues dice, pues es interesante el mercado. Hay posibilidad de mercado. Y esta es la política, la estrategia comercial de precios y otras estrategias para entrar y posicionarse. Así se encara el estudio de mercado de un proyecto privado. En un proyecto público no hay inclusive hay que cambiarle el título o el rótulo de aquí. No hay un estudio de mercado. Por ejemplo, ese ejemplo que estoy dando de la comunidad rural. Yo no voy a poner, digamos, en esa comunidad el título Estudio de mercado en la comunidad rural, ¿no? Para mejorar sus condiciones de vida. No. Aquí el rótulo es otro. Es un diagnóstico de la situación o línea base, como llaman otros, de aquí partimos, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico en vez de un estudio de mercado, en otras palabras. ¿Cuál es la situación actual? Es la que yo le había comentado. Niveles de pobreza elevados, analfabetismo, enfermedades, todo eso, ¿no? Mostrar esa situación en la que está y la que quieren cambiar. Esa es la situación sin proyecto, en otras palabras. El diagnóstico es una situación sin proyecto. Así está esta comunidad rural sin proyecto. Así está la ciudad de Santa Cruz sin el cuerpo de bomberos. ¿Cuál fue el otro ejemplo? Así está, digamos, la educación en Santa Cruz sin digamos, el apoyo que pueda dar, digamos, estos españoles en los colegios, hombres nuevos. No sé. Esta es la situación. ¿Ok? Y eso es lo que se quiere cambiar. Entonces, en ese estudio de diagnóstico de situación, uno tiene que identificar los parámetros que quiere cambiar.
por ejemplo, la familia de esta comunidad rural tienen 0 ingresos extras adicionales. Hay 100% de analfabetismo, por poner un ejemplo. Las enfermedades comunes son todas estas que atingen, o sea, están con el 90 o 100% de la población, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que cambiar. Y en la evaluación del proyecto, en un proyecto privado, lo que uno calcula es TIR, van, rentabilidades y todo eso, y en función de ello toma la determinación, ¿no es verdad? Calculé mi TIR y me dice el TIR del 30% o 50% rentable. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo debemos hacer, digamos, en un proyecto de tipo público, sin fines de lucro? Mostrar cuál es el cambio que va a haber de estos parámetros iniciales hacia el objetivo que queremos cambiar. O sea, en otras palabras, una evaluación con proyectos. Si se ejecuta este proyecto en la comunidad rural, vamos a tener estos cambios. Las familias van a tener tanto de ingresos por año, ¿no? El analfabetismo se va a ir reduciendo y al cabo de 3 años va a ser 0% de analfabetismo. Las enfermedades, su incidencia se va a reducir en tanto por ciento. ¿Ok? Nada que ver para tomar la decisión de llevar a ese proyecto, nada que ver en cuestiones financieras. Ese proyecto, todo lo demás, en proyectos públicos, todo lo demás hay que hacer igual. Hay que calcular las inversiones, por ejemplo, que hay que realizar, construcciones de escuelas, construcciones de hospitales, ¿verdad? Inversiones en huertas familiares, etcétera, etcétera, todas las inversiones. Hay que calcular los costos. Por lo general no van a haber ingresos y por consiguiente no tenemos que pensar de tomar la decisión en función a los resultados financieros. Esas son las grandes diferencias que hay entre cómo llevar adelante un proyecto tipo público y tipo privado. ¿Alguna pregunta? Con relación a esta primera clasificación. ¿Está clarito? Entonces, esta primera clasificación, ya repetido para que sinteticemos, nos permite primero definir cómo vamos a llevar adelante el proyecto y cómo lo vamos a evaluar fundamentalmente. La decisión se toma acá en indicadores financieros y la decisión se toma acá en función a parámetros que queremos modificar. La otra diferencia es acá se hace un estudio de mercado común y corriente, como conocemos, y acá no hay estudio de mercado, sino hay un diagnóstico de situación. Ok. Me salió nuevamente el aviso de 10 minutos, entonces vamos a hacer un poquito más rapidito para terminar esta lámina. Al lado derecho ustedes tienen otra clasificación de acuerdo a los sectores económicos. ¿Ya? Pueden ser proyectos públicos dentro de alguno de esos sectores, fíjense, ¿no es verdad? Proyectos públicos, por ejemplo, un proyecto privado, la fábrica de Uria, es un proyecto privado que está dentro de la parte industrial. Un proyecto público de servicio, cuerpo voluntario de bomberos, voluntarios de bomberos en el parque industrial, es un proyecto de tipo público que es de servicio. Entonces podemos clasificarlo así. Bueno, esta clasificación de proyectos en sectores también, el objetivo es mostrarle que hay una gama de tipos de proyectos. Y cualquier decisión de inversión debería llevarse adelante previo estudio de factibilidad o previo proyecto que se realice. Siempre esa es la recomendación, ¿no? Si yo quiero invertir mi platita en poner una fotocopiadora, no me voy a meter ahí al frente de la universidad o dentro de la universidad, no me voy a meter sin hacer mis números, ¿no? Antes tengo que hacerlo, ¿sí? Ok, entonces hay diferentes gamas, diferentes tipos de proyectos, agropecuarios, industriales, comercio, servicios, infraestructura, extractivos, etcétera, etcétera. Y de la misma manera nos vamos
a la laminita del contenido de los proyectos. ¿Ah? Esta es la estructura académica, la que ustedes ven ahí en los libros, ya le habíamos comentado. La producción, digamos, académica en proyecto está direccionada más que todo hacia los proyectos de tipo industrial, porque esta es la estructura, la genérica, la que tiene todo un proyecto industrial. Los otros hay que adecuarse, hay que adecuarla a los otros, ¿no? Una que otra cosita, o especializarse. O sea, que yo tengo el conocimiento de proyectos y de acuerdo, digamos, al tipo de proyecto yo tengo que adecuarme. ¿Ya? Hay alguna literatura sobre proyectos agropecuarios, agrícolas, pero es básicamente la misma, ¿no? Entonces, la literatura que se ha desarrollado en proyectos es una literatura digamos, por el lado de los proyectos industriales, que son los típicos, digamos, para mostrar, y tiene esta estructuración, ¿no? Por ejemplo, yo sé qué tengo que hacer, por ejemplo, cuando tengo que hacer un estudio de materia prima para un proyecto industrial, ¿no? Cualquiera es, digamos, una fábrica de cemento, por ejemplo, un proyecto industrial. Si quiero hacer lo que corresponde al capítulo de materia prima, va a ser demostrar si ese proyecto va a estar suficientemente aprovisionado de materia prima, ¿no? De dónde va a extraer la materia prima, en qué cantidades, qué calidades, y es suficiente para el proyecto, en términos generales. Pero si yo estoy con un proyecto de servicio, por ejemplo, un proyecto de servicio donde el intelecto esté de por medio, una empresa de servicios empresariales, una actividad de servicio, y el intelecto es el fundamental. Yo no voy a ponerle capítulo materia prima. ¿Cuál será la materia prima para ese tipo de proyecto? ¿Será la papelería, o sea, todo, digamos, el material que uno consume? ¿Será la energía eléctrica? ¿O será también el equipo profesional? A ellos les pregunto. Para mí sería el equipo profesional, pero no le voy a poner el título materia prima, ¿no? Le voy a poner el título, lo voy a adecuar, equipo profesional, para mostrar que tengo materia prima de calidad para este proyecto. ¿Está entendido, no? Entonces, la clasificación que queremos, el porqué de esta clasificación por sectores es para decirle que hay toda actividad económica, si el individuo económico quiere llevar adelante una inversión, primero tiene que hacer un proyecto y en función al resultado tomar la decisión de inversión. Y hay una gama de proyectos de acuerdo al tipo de actividad económica. Ustedes van a tener, digamos, los proyectos que le vamos a entregar, vamos a tener proyectos de tipo industrial, tipo agropecuario, no sé, creo que hay una de servicio también, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de ver cómo se encaran los estudios correspondientes. Bueno, hasta aquí, digamos, vamos a avanzar materia. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta antes de dejar estas láminas? ¿Aló? Bueno. Nos vamos a quedar aquí en cuanto avance de materia. El próximo viernes le vamos a dedicar más tiempo para la conformación de los grupos. Entonces, vénganse ya con su listita, ¿no? Y que lo vamos a hacer, digamos, en ese momento los grupos, ¿ya? Y si no tienen alguna pregunta más, pues nos despedimos. Hasta el próximo viernes, ¿ya? Próximo viernes siempre estamos 8:30 o máximo yo le mando un mensajecito de unos 5 minutitos más, porque estoy con mi otro curso ahí, el de las 7 que termina a las 8:30. Bueno, jóvenes, y hasta el próximo viernes entonces. Hasta luego, Lisen, gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisen, gracias. Buen día. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lisen.